Buenos días chicos, ¿me confirman si me escuchan por favor? Buenos días, Inge, sí se le escucha. Muy bien, muchas gracias. Eh, a ver si siguen llegando. Quería confirmar con ustedes cuál había sido la fecha del examen que les propuse luego del cambio. Si tienen a la mano, si no ya lo busco. Profe, no hemos quedado en ninguna fecha, la verdad. Ah, ya. ¿No les envié un correo indicándoles la nueva fecha de la... No, profe. Ok. A ver, déjenme ver una cosita aquí. La primera prueba, la prueba de este bimestre ya dimos, ¿verdad? Sí, profe. Ok, bueno, en teoría las clases son hasta el 7 de septiembre, pero 5, 6 y 7 se van a recuperar los días miércoles y viernes. Entonces, no tendríamos clases 5, 6 y 7, es decir, el 6 creo que caería mate. Entonces, tendríamos que dar la prueba, el examen la siguiente semana. ¿De acuerdo? Porque la siguiente semana sería la última clase, según lo que tengo en mi calendario. A ver, confirmo. Ok, sí, martes 30 de agosto sería el examen de la asignatura, ¿de acuerdo? Hoy mismo tengo que enviarles uno de los deberes para que lo entreguen hasta la siguiente semana y el otro, pues, les enviaré el martes mismo, ¿de acuerdo? Entonces, eh, estén pendientes de no sé si tienen alguna inquietud al respecto. Profe, la siguiente semana solo sería el examen, entonces ya no habría clase. Eh, pues no sé, depende de lo que avancemos hoy. Probablemente tengamos algo de clase y, y el examen. ¿No? Como el examen dura un poco más de media hora, pues podríamos tener algo de clase también, ¿no? Así que veamos cómo nos va hoy. ¿Ok? Y, estoy esperando una llamada por un proyecto en el que estamos trabajando y a lo mejor me tengo que pausar la clase un momentito, así que bueno, ya les aviso. ¿Ok? Bueno, en un momento les comparto la presentación y empezamos, ¿ok? Ok, estuvimos hablando de la forma en la que podíamos representar los grafos que habíamos venido estudiando en forma de matrices, ¿sí? Habíamos mencionado la importancia de esa representación, ¿no? Recuerden que los grafos como tales son muy útiles
para nuestra percepción, ¿no? Entonces, la identificación de fenómenos, de patrones que pueden manifestarse a través de los grafos. A ver qué es, puede ser mucho más evidente, seguramente será mucho más evidente para nosotros en esas figuras, en esas formas, ¿no? Sin embargo, para un computador, pues ustedes saben que al final de cuentas lo que entiende un computador son ceros y unos, o números, ¿no es cierto? Es con lo que más fácilmente trabaja un computador y cualquier forma o representación numérica u organización numérica, pues facilitará a la computadora realizar el procesamiento de la información que esté manifestada en los grafos. ¿Ya? Entonces vimos cómo representar un grafo utilizando matrices. Básicamente, a ver si regreso un poquito. Básicamente, a ver, bueno, vimos algunas cosas más, ¿cierto? Básicamente indicando cuál es el número de conexiones o de vértices, perdón, o de aristas que conecta de par en par a los vértices en un grafo, ¿sí? Entonces vimos incluso que la representación matricial nos podía ayudar a nosotros, ¿no es cierto?, a identificar ciertas propiedades de los grafos, como por ejemplo el hecho de que ciertas porciones de esos grafos estén desconectadas, ¿sí?, o que no sean conexas entre sí, ¿sí? Entonces, ustedes entenderán que para la computadora procesar estos ceros o identificar estos ceros dentro de una matriz va a ser mucho más rápido, ¿sí? Probablemente que para un ser humano, especialmente cuando trabajemos con matrices o con grafos que tengan muchos más vértices que los que hemos visto en clase, ¿no? Evidentemente, en la práctica, los grafos que representan, qué sé yo, redes sociales o conexiones viales, en la vida real, en la práctica, serán grafos muchísimo más complejos y digamos que grandes o extensos que los que hemos manejado aquí. ¿De acuerdo? Entonces, eso. Y analizando en la última clase la representación matricial de estos grafos, eh, vimos algunas propiedades de los mismos, ¿no? Bueno, vimos lo que es la matriz de identidad, en lo que es el producto matricial, eh, porque nos interesaba un teorema, si vemos la asociatividad de matrices, ¿sí? Porque nos interesaba demostrar que a través de la operación de matrices era posible eh, encontrar ciertas propiedades de estas matrices, ¿no? Ahí permitamos. Ok. Y esto es lo último que vimos en la clase pasada, ¿no? Este teorema, ¿no? Que nos dice que si tenemos un grafo G con vértices, con M vértices, ¿no es cierto? Y considerando que A es la matriz de adyacencia de G. Recuerden que la matriz de adyacencia es la matriz que representaba el grafo G, ¿de acuerdo? Entonces, suponiendo que tenemos un grafo con M vértices, ¿cierto? Entonces, resulta que elevando la matriz de adyacencia a la n, ¿no es cierto? Nosotros encontramos, ¿sí?, el número de caminos de longitud n que van del vértice I al vértice J, ¿sí? Pues imagínense que tenemos esta matriz de adyacencias, ¿no es cierto?, que nos dice cómo están conectados los vértices de una red vial, por ejemplo, de una red de comunicación de datos, ¿cierto?
¿sí? Y queremos en ese mapa, en ese grafo, ¿no es cierto? Queremos encontrar cuántos caminos hay, ¿sí? De longitud n que llevan del vértice I al vértice J. ¿Y por qué quisiera yo conocer esto? ¿Sí? Imagínense, imagínense que el grafo es una red vial, la representación de una red vial, ¿no? Entonces, imagínense que yo quiero llegar de Quito a Guayaquil, ¿sí? Evidentemente porque es una vía importante, ¿no es cierto? El comercio, el turismo, entre esas dos ciudades importantes, y quiero saber cuántos caminos, ¿no es cierto?, de longitud n. Imagínense que la longitud está medida por el número de semáforos, ¿ya? Imagínense que quiero saber cuántos caminos hay para llegar de Quito a Guayaquil con, eh, con 10 paradas, ¿no es cierto? Con 10 semáforos, ¿de acuerdo? Entonces, ese es uno de los problemas que pudiésemos querer resolver dentro del grafo, ¿no? Evidentemente podría haber otros más, ¿no es cierto? Problemas que quisiera plantearme con el fin de, qué sé yo, conseguir una ruta óptima, ¿sí? En el sentido de que no haya tantos semáforos o de que recorra menos kilómetros, o si es que tengo un monitoreo en tiempo real del tráfico, por ejemplo, podría también utilizar esos datos para escoger la vía que sea eh, más adecuada, ¿sí? Que me permita llegar en menos tiempo, ¿no? Pero en este caso particular nos concentramos en que queremos encontrar el número de alternativas, ¿no? Para llegar del vértice 1 al vértice, del vértice I al vértice J, ¿sí? Que tengan una longitud n, ¿sí? Una longitud específica. Entonces resulta que teniendo la matriz de adyacencia de ese grafo, ¿sí? Elevándole a la n, a la matriz, ¿sí? Que es una operación, digamos, relativamente sencilla para un computador, ¿sí? Para una persona, si la matriz ya es un poco grande, es más bien tediosa, pero para una computadora, elevar o multiplicar una matriz por sí misma es una tarea bastante sencilla. ¿De acuerdo? Entonces, elevan la matriz de adyacencias a la n, que cuando n es el número de, perdón, la longitud de los caminos que queremos encontrar, ¿sí? Y el resultado es otra matriz, obviamente, ¿sí? Es otra matriz en donde, digamos que la coordenada ijésima, ¿sí? O el elemento ijésimo de esa matriz representa ese número, ¿sí? El número de caminos de longitud n que yo quiero o yo puedo encontrar en ese grafo que me llevan de I a DJ. ¿Sí? Entonces, en el examen, ¿no es cierto? En el examen, si yo les diera, pues, difícilmente les voy a dar la matriz de adyacencias, porque tendrían que hacer la multiplicación de matrices, y eso, bueno, les llevaría su tiempo, especialmente si no tienen a la mano las herramientas para obtener la potencia de la matriz rápidamente. Pero sí podría darles la matriz, digamos ya, el resultado de la potencia de la matriz de adyacencia, ¿no? O sea, esta, ¿no? Sí, A a la N. Les podría dar a la N y les podría preguntar, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si quiero llegar del vértice 2 al vértice 5, ¿sí? Y el resultado de elevar a la 4, ¿no es cierto? Es esta matriz. Entonces, ustedes, evidentemente, dependiendo del vértice de origen y el vértice de destino, ustedes tendrían que ubicar el número correspondiente en la matriz A a la N, y pues esa sería la matriz, o sea, ese sería el número de caminos, ¿sí? De longitud n, por ejemplo, yo les puedo decir, esta es a la 4, ¿no? Entonces, de longitud 4, que se pueden encontrar en ese grafo, ¿sí? Entonces, aunque no necesiten sacar la potencia de la matriz A, ¿sí? Con la definición que acabo de dar, pues ustedes deberían estar en capacidad de identificar el número de caminos si es que yo les doy la matriz A elevado a la n. ¿Sí? Entonces, esto es muy interesante porque les permite a ustedes darse cuenta de que a partir de la operación matricial se pueden obtener detalles o propiedades interesantes del grafo. ¿Sí? Es una aplicación de muchísimas que tienen pues, el trabajo con matrices. ¿Sí? Y en este caso, como representación de los grafos. ¿Qué más tenemos aquí? Sí, y bueno, eso sería lo que tiene que ver con grafos
la parte, digamos, introductoria. Y luego empezamos con un tipo particular de grafos que son los árboles. ¿Sí? Veamos un segundito. Ok, entonces, como decía, ¿no? El árbol. ¿No? El árbol, entonces todo el mundo conoce un árbol. ¿Sí? El árbol es un grafo que sencillamente está libre de circuitos. Bueno, perdón. Antes de definir lo que es un árbol, decimos lo que es un grafo libre de circuitos. Un grafo libre de circuitos es un grafo que no tiene circuitos, evidentemente, ¿no? Y esa es la característica fundamental de un árbol, ¿ya? Que no tiene circuitos, ¿sí? Un grafo se llama árbol, sí, solo si está libre de circuitos, pero además tiene que ser conexo. Si recuerdan la característica de conexión de un grafo, ¿sí? Un grafo es conexo cuando todos los vértices que lo conforman pueden, cuando existe un camino entre cada par de vértices que conforma un grafo, ¿sí? Entonces, este puede conectarse con este a través de este camino, ¿sí? Este con este de acá a través de este camino, y así sucesivamente, ¿no? Es decir, no hay ningún vértice que esté desconectado, que sea inconexo con relación al grafo, ¿no? Todos están conectados entre sí, ¿sí? Esa es una de las propiedades. Y la otra es que no haya circuito, ¿de acuerdo? Es decir, que no haya caminos cerrados, evidentemente, ¿sí? Como se observa en estos ejemplos que tenemos aquí, ¿no? Y claro, el grafo resultante es un árbol, ¿no? Y tiene la forma que nosotros usualmente le damos a los árboles, ¿no? Tiene un tronco con ramas y con hojas, ¿sí? Que son los puntos terminales, que vamos a ver algunos conceptos de los grafos que se observan aquí, ¿sí? Esto es un árbol, ¿sí? Un árbol trivial, es decir, el árbol más sencillo que puede haber, es un grafo que consta de un único vértice, como el que vemos aquí, ¿no? Es el grafo trivial, ¿sí? Y un bosque, ¿no es cierto? Si tengo un grafo, ese grafo se llama bosque, sí, solo sí, sí, está libre de circuitos y no es conexo, ¿sí? O sea, un bosque sería un grafo donde puedo observar varios árboles que no están conectados entre sí, por eso el bosque es no conexo, ¿sí? Porque, claro, está formado por árboles que no están conectados entre sí. Si todo esto lo consideráramos un grafo, todos los que están aquí fuese un solo grafo, se trataría de un bosque porque, miren, no hay circuitos y además está inconexo entre sí, ¿sí? O sea, cualquier grafo que no tenga circuitos y que sea inconexo es un bosque, ¿sí? Si tengo un grafo que no tiene circuitos y es conexo, pues es un árbol. ¿De acuerdo? Ojo con esos detalles, por favor. Eh, en cuanto a la definición de árbol y bosque. ¿Ok? Eh, ¿Qué más podemos comentar aquí? Ya, ¿por qué es importante el trabajo con árboles? Ok, ¿por qué es importante? ¿Por qué son importantes los árboles? ¿Sí? Porque al igual que los grafos en general nos permiten representar ciertos contextos, ciertos problemas, ¿de acuerdo?
Seguramente ustedes, no sé, alguna vez estuvieron frente a un problema matemático o quizás a un problema real, ¿no? Bueno, eh, el que tienen que tomar una decisión, ¿no es cierto? Entonces, para tomar una decisión tienen opciones, tienen estrategias a seguir. A ver, quiero conseguir este objetivo. Entonces, tengo estas dos opciones. Eh, si hago esto, pues tengo que considerar esto otro. Y si hago esto, pues también tengo que considerar esta otra opción. Entonces, nos permiten representar ciertos contextos, como digo, ¿no? Y aquí tenemos un problema muy sencillo que representa o que nos ayuda a resolver, ¿sí? ¿Qué materia tiene que tomar o puede tomar un estudiante, ¿sí? Dependiendo de la puntuación que saque en un examen, ¿sí? Entonces eso es típico, bueno, era común en la poli, no sé si ahora lo sea también, que ustedes daban un examen, aparte del de ingreso, y de conocimientos, ¿no? Este examen que les digo. Y dependiendo de lo que sacaban en ese examen, pues podían saltarse del prepo una materia pues, relacionada con lo que pasaron, ¿no? Entonces, aquí también, ¿no? Imagínense que tienen que dar un examen de matemáticas y dependiendo de la nota que saquen en la parte 1 y en la parte 2 del examen, pues pueden tomar la matemática básica o alguna más avanzada, ¿no? Matemática 100 sería la más básica, un poquito más avanzada la matemática 110 y la más avanzada de las tres, pues la matemática 120. ¿Ok? Entonces el grafo en este caso, pues evidentemente es sencillo de leerlo, ¿no? Nos dice que si la puntuación de la parte 1 es mayor a 10, ¿sí? Esto, pues, supongo que será sobre 20, ¿no? No sé. Si la puntuación es mayor que 10, entonces se pasa a analizar la puntuación de la parte 2, ¿no? ¿Sí? Si la puntuación en la parte 2 es mayor que 10, entonces el estudiante puede tomar matemáticas 120. Si es menor o igual a 10, puede tomar matemáticas 110. ¿Sí? Entonces, supongo que está claro, ¿no? Si le fue bien, sacó más de 10, entonces puede tomar la más avanzada. Si no le fue tan bien, ¿sí? En este caso, perdón, en la parte 2, sí. Si no le fue tan bien en la parte 2 y sacó menos que 10, sí, como sí le fue bien en la parte 1, entonces toma la intermedia, ¿no? Matemáticas 110. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí? Y lo mismo, pues, en el caso de que la puntuación en la parte 1 haya sido menor que 10, ¿no? Si sacó entre 8 y 10, pues analiza la puntuación en la parte 2 y dependiendo de esa puntuación, pues se le permite tomar la matemática intermedia o la matemática básica, ¿sí? Entonces, así como este ejemplo súper sencillo, ¿no? Eh, hay muchísimos otros escenarios en los cuales un árbol nos podría ser de utilidad, ¿sí? De hecho, los árboles son un mecanismo esencial para resolver problemas de, de aprendizaje automático, ¿no? Lo que se conoce comúnmente como machine learning, ¿no? Entonces hay un algoritmo, ¿no es cierto?, que lo que hace es aprender de los datos, ¿no es cierto? Ustedes le dan un montón de datos de estudiantes de la poli, por ejemplo, ¿no? Y el algoritmo lo que hace es, en función de determinado atributo, imagínense que quieren predecir la probabilidad de que un estudiante pierda el semestre, ¿no? Dependiendo de la nota que sacó en el primer bimestre, ¿sí? Dependiendo de, qué sé yo, de las notas que ha sacado en materias relacionadas, dependiendo de dónde vive, dependiendo de si es de provincia o si es de Quito, ¿no? Son factores que por distintas razones podrían determinar que un estudiante pase o no la materia, ¿no es cierto? Entonces, si el atributo que queremos predecir es que pase o no la materia, ¿no? Lo que hace uno de estos algoritmos de Machine Learning es coger todos los datos históricos que tienen de ustedes, ¿sí? Con relación a dónde viven, a las notas que han sacado antes, o sea, al nivel socioeconómico inclusive en el que se encuentren, ¿sí? Lo que hace el algoritmo es convertir esos datos en un árbol,
¿De acuerdo? Entonces, a partir de toda la información de muchos estudiantes, ¿no es cierto? Dependiendo del escenario que se escoja, lo que hace ese algoritmo, como digo, es coger esa información y convertirla o resumirla en un árbol, ¿no? Entonces, cuando llega un nuevo estudiante, el algoritmo lo que hace es analizar ese árbol, ¿no? Allá, según este árbol, si tú sacaste 10 en el primer bimestre, es casi seguro de que vas a pasar la materia, ¿ya? Porque el histórico de notas me dice así, ¿sí? Y eso se refleja en el árbol, ¿sí? Pero ¿qué pasa si en, cambio, en el primer bimestre sacaron 5, ¿sí? O entre 5 y 10, ¿ya? Si es que ese estudiante, no sé, está en un nivel socioeconómico alto, probablemente tiene una probabilidad mayor de pasar, ¿cierto? Porque tiene más facilidades de acceso a tecnología, porque no tiene problemas, ¿no? En la casa, por ejemplo, ¿sí? Pero si es que ese mismo estudiante sacó entre 5 y 10 y es de un nivel socioeconómico bajo, y además, qué sé yo, en materias relacionadas sacó buenas notas o pasó sin problema, entonces esta seguramente va a pasar también. ¿Bien? Entonces, el árbol es una representación súper interesante porque, como digo, permite resumir la información esquemáticamente y es aplicable incluso en algoritmos tan modernos como los de aprendizaje automático, los de inteligencia artificial que actualmente eh, utilizamos, ¿no? De hecho, uno de los algoritmos más famosos se llama Random Forest, ¿no? Que, y ustedes si saben un poco de inglés, pues eso significa bosque aleatorio, ¿no? Random aleatorio y forest bosque, ¿no? Y evidentemente, como se habla de bosque, pues no es otra cosa que un conjunto de árboles que se construyen a partir de la información que se obtiene y las predicciones del algoritmo de aprendizaje automático se van dando en función de esos árboles que se han construido. ¿De acuerdo? Entonces, tengan presente eso porque seguramente, pues si se dedican luego a trabajar con información, los árboles entran parte pues, de ese trabajo. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí? Ya, vamos con algunas características de los árboles, ¿no? Sí, recuerden que tenemos lo que son teoremas, lemas y axiomas, ¿no? En este caso, pues, un lema necesita demostración, aunque, claro, aquí hay algunas cosas que vamos a plantear, algunos teoremas, sí, en forma de características o propiedades de los grafos y de los árboles, que no vamos a tener tiempo ya de demostrar, porque, como saben, esta sería básicamente la última clase, aunque dije que a lo mejor también veíamos algo en la siguiente, ¿no? Pero vamos a analizar simplemente algunas de las características sin demostrarlas porque ya no tenemos mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice con respecto a los árboles, ¿no? Nos dice que cualquier árbol que tiene más de un vértice, ¿sí? Tiene al menos un vértice de grado 1, ¿de acuerdo? Cualquier árbol que tiene al menos un vértice, perdón, que tiene más de un vértice, ¿sí? O sea, aquí no está tomando en cuenta, ojo con esto, no está tomando en cuenta al árbol trivial. ¿De acuerdo? Este lema caracteriza a todos los árboles excepto al trivial, ¿sí? Excepto al que está formado por un solo vértice. ¿Ok? Entonces, cualquier árbol que tiene más de un vértice tiene al menos un vértice de grado 1. ¿De acuerdo? Eh, y la forma de comprobarlo, pues es simplemente dibujar un árbol genérico, ¿sí? E irlo recorriendo desde cualquier punto, ¿sí? Hasta encontrar un vértice que tiene grado 1, ¿sí? Es decir, un vértice que esté conectado únicamente a una rama, ¿sí? A una arista, ¿de acuerdo? Bueno, permítanme un segundito, por favor.
Listo. Entonces, como decía, lo que nos dice básicamente este lema, ¿sí? Tiene al menos una hoja. ¿De acuerdo? Regresemos un poco a los ejemplos que teníamos aquí. ¿Sí? Lo que nos está diciendo es que cualquier árbol tiene al menos una hoja, ¿no? Al decir que cualquier árbol que tiene más de un vértice tiene al menos un vértice de grado 1, ¿no? Entonces, el grado del vértice nos permite identificar a las hojas, ¿sí? De los vértices intermedios o de las ramas, ¿no? Esta es lo que se conoce como vértice, como rama, ¿no? Pero como hoja, ¿sí? Y este vértice intermedio es el que se conoce como rama, ¿de acuerdo? Perfecto. Listo. Entonces, esta es una de las propiedades, ¿no? Como dije, para comprobar o para verificar esto, lo que hacemos es recorrer el árbol, ¿sí? Preguntarnos si el vértice en el que nos encontramos es de grado 1 y si no, pues seguir a la hoja, ¿de acuerdo? Y vamos a comprobar de esa manera que cualquier árbol que tiene más de un vértice, pues tiene al menos un vértice de grado 1, ¿sí? Listo. Otra propiedad, ¿sí? Eh, ¿Qué nos dice este teorema? Para cualquier entero positivo n, ¿sí? Cualquier árbol con n vértices tiene n menos 1 aristas. ¿De acuerdo? Entonces, como dije, esto no lo vamos a demostrar. Déjenme utilizar el lapicito para dibujar algo aquí. A ver. Ahí estamos. Ya. Entonces, en general, ¿qué podemos sacar de aquí? ¿No? Vamos haciendo un resumen, porque esto lo van a necesitar tomar en cuenta para el examen, ¿no? Sobre todo para reconocer ciertas propiedades de los árboles, ¿no? Eh, si el árbol, esto es lo que nos está diciendo aquí, ¿no? Si el árbol tiene n vértices, o sea, ustedes ni siquiera necesitan verle a ese árbol, ¿sí? Ya saben que tiene n menos 1 aristas. ¿Ok? Ya, y a partir de esto, ¿qué podemos decir? ¿No? ¿Qué pasa si, haciendo alguna deducción, ustedes descubren que un grafo conexo, ¿sí? Eh, tiene n vértices y tiene n menos 1 aristas. ¿De acuerdo? Si tenemos un grafo conexo de n vértices y n menos 1 aristas, yo puedo concluir que el grafo es un árbol. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier grafo conexo con n vértices y n menos 1 aristas es un árbol. ¿Ok? ¿Ok? Eh, por lo tanto, desde aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Si tenemos un árbol, ¿no? Y a ese árbol le sumamos, ¿no es cierto? Una arista, ¿sí? Solo una arista, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos como resultado? ¿Sí? Un grafo, ¿sí? Claro, sigue siendo un grafo, ya no será un árbol porque ese grafo tendrá un circuito. ¿Sí? Claro, porque recuerden, un árbol no tiene circuitos.
Si sumo una arista, pero no sumo un vértice, quiere decir que esa arista va a conectar dos vértices ya existentes en el árbol, ¿sí? Y esa arista, ¿sí? Dar un circuito dentro de ese grafo, ¿de acuerdo? Entonces, si le sumo una arista, pero no un vértice, ¿de acuerdo? Lo que tengo es un grafo con un circuito, ¿sí? ¿Qué más podemos decir aquí? Podemos concluir que, ¿qué pasaría si un grafo, ¿sí? Un grafo con n vértices, pero menos de n menos 1 aristas. Menos de... ¿De acuerdo? Recuerde que un grafo con n vértices y n menos 1 aristas es un árbol, ¿sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, esta de aquí, o esta de acá, o esta de acá, cualquiera de estas aristas, ¿sí? Al hacerlo, ¿sí? Van a dejar una porción del árbol inconexa, desconectada, ¿sí? Por lo tanto, si es que tenemos un grafo con n vértices, pero menos de n menos 1 aristas, entonces el grafo no es conexo. Entonces, son un par de propiedades que pueden servirnos, incluso en este caso, miren, cuando no estemos trabajando con árboles, ¿no? Un grafo con n vértices, pero menos de n menos 1 aristas, no es un árbol, evidentemente, ¿sí? Pero a partir del conocimiento de las propiedades de los árboles, podemos deducir que el grafo no es conexo, ¿sí? Un grafo con n vértices y menos de n menos 1 aristas, ¿sí? Entonces, tenga presente estas propiedades, por favor, ¿sí? Especialmente para el examen. Bien, ya. Listo, ya está esto. Otra característica, ¿no? Que nos dice este lema, ¿no? ¿Sí? ¿Qué nos dice? Si G es cualquier grafo conexo, ¿sí? Y C es cualquier circuito dentro de G, ¿sí? Si se quita una de las aristas de ese circuito, entonces el grafo resultante, el grafo resultante es conexo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Un grafo G con sus vértices, ¿sí? Bueno, el grafo podría ser algo así, ¿no? También podría tener un vértice aquí, G8, qué sé yo, por acá también, G9, ya. Entonces, este es un grafo que contiene un circuito, ¿de acuerdo? O sea, esto no es un circuito, esto sí es un grafo que tiene en este caso, no sé cuántos vértices tiene en total, 5, creo que son 7, no sé por qué puse 8 aquí. Pero bueno, es un grafo que tiene un circuito. Lo que nos dice es que si de ese circuito yo elimino una arista, cualquiera de estas aristas. Imagínense que elimino esta arista de aquí, ¿sí? El grafo resultante de eliminar una arista de este circuito sigue siendo conexo. ¿De acuerdo? Y es evidente por las características de un circuito, ¿no? Un circuito permitiría conectar, ¿no es cierto?, que cualquier par de puntos mediante dos caminos. Imagínense que quieren conectar G2 con G3, ¿sí? Antes de eliminar la arista que tienen aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo conecto G2 con G3? Podría conectar por este camino más largo o podría conectar por este camino más cerca.
Bueno, o sea, siempre hay dos caminos. Dentro de un circuito siempre hay dos caminos para conectar cualquier par de vértices. ¿Ok? Entonces, es evidente que si elimino cualquier arista de ese grafo, una sola, obviamente, el grafo va a seguir siendo conexo, ¿no? Si elimino esta arista, pues, obviamente los caminos que pasaban por aquí ya no funcionan, sino todos los que pasaban en el otro sentido. Bueno, G2 con G3 ya no se pueden conectar a través de esta arista que eliminé, pero sí a través del otro camino, porque lo que originalmente tenía era un circuito. ¿De acuerdo? Entonces, esa es otra de las propiedades, ¿no? Si tengo un grafo conexo dentro del cual existe un circuito, y si elimino una de las aristas de ese circuito, el grafo resultante sigue siendo conexo. ¿De acuerdo? Ya. Este análisis, como digo, es súper importante porque imagínense nuevamente, ¿no? Que esto es una red de distribución de energía, por ejemplo, ¿no? Una red de comunicación de datos, ¿no? Aunque, claro, en los datos tener un circuito es un poco peligroso, ¿no? Bueno, no voy a poner a dar detalles sobre los conceptos relacionados con redes y lo que se conoce como bucle, pero bueno, ¿sí? Es importante en las redes, ¿no es cierto? De información, ¿sí? Tener varios caminos que permitan llegar de esta computadora, ¿sí? Si estos vértices fueran computadores, los servidores, a este otro, ¿no? Es importante tener varios caminos porque si uno de los enlaces que conectan los dispositivos se corta, ¿cierto? Hay un algoritmo que controla el tráfico en toda esta red, ¿sí? Que le permite darse cuenta al sistema de que este enlace se cortó y que por lo tanto ya no hay un camino por ahí, ¿sí? Y que por lo tanto tiene que utilizar la otra ruta, ¿de acuerdo? Entonces, esto tiene, como digo, muchas aplicaciones, ¿sí? En cualquier ámbito en el que un fenómeno se pueda representar en forma de un gráfico. ¿De acuerdo? Entonces, no solo redes de datos, o redes de distribución, o redes viales, sino también redes sociales, ¿cierto? Etcétera. ¿Qué más? Otra propiedad. ¿Qué nos dice? Para cualquier entero positivo n, ¿sí? Esto ya lo resumimos de arriba, ¿no? Si G es un grafo conexo con n vértices y n menos 1 aristas, entonces G es un árbol. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si el grafo es conexo, que es una de las propiedades que debe cumplir un árbol, ¿sí? Si es conexo, ¿sí? Y tiene n vértices y n menos 1 aristas, entonces G es un árbol. ¿Ok? Esto ya no hace falta mirarlo. ¿Sí? Ahora hablemos de este otro concepto, ¿no? Árbol enraizado. ¿Sí? Que tiene que ver obviamente con las raíces, ¿no? Un árbol enraizado es un árbol en el que hay un vértice, ¿sí? Hay un vértice que se distingue de los demás, ¿sí? Que se distingue de los demás. Y que obviamente es la raíz, ¿sí? Entonces, si un árbol tiene raíz, se llama árbol enraizado. Bueno, el nivel de un vértice es el número de aristas a lo largo de la trayectoria única entre este y la raíz. ¿De acuerdo? A ver si tengo. Sí, acá tenemos una representación, ¿no? Para no leer todos los conceptos sin una representación gráfica, ¿no? Entonces aquí tiene un ejemplo de un árbol enraizado, ¿sí? Es un árbol a partir del cual, ¿cierto? Surgen distintos otros subárboles, ¿de acuerdo? Entonces es un árbol que tiene conexión, ¿no es cierto?, con otros subárboles, ¿no? La raíz. Y se distingue del resto de raíces, de vértices, ¿de acuerdo? ¿Qué más nos dice? El nivel de un vértice es el número de aristas a lo largo de la trayectoria única entre este y la raíz, ¿ya? Entonces, cojamos este vértice de aquí, ¿sí? ¿Cuál es el nivel de ese vértice? ¿Sí?
El nivel es el número de aristas que le separan de la raíz. 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Entonces, el vértice que estoy analizando aquí pertenecería o estaría en el nivel 3. ¿Ok? ¿Qué más? Otro concepto. La altura de un árbol enraizado es el nivel máximo de cualquier vértice del árbol. ¿Sí? Ahora alguien está entrando. Un segundito. Ok. Entonces, si a ustedes les preguntan cuál es la altura de este árbol enraizado, ¿sí? Entonces tienen que buscar el vértice que está en el nivel más alto, ¿sí? Y ese nivel es la altura, ¿no? Entonces, ¿qué altura tiene este árbol enraizado? 4, ¿sí? El máximo nivel que puede alcanzar un vértice en ese árbol enraizado, ¿ok? Entonces tiene 4 niveles, ¿ok? ¿Qué más? Dada la raíz o cualquier vértice interno del grafo G, ¿sí? De un árbol, los hijos, ¿sí? De G, perdón, estamos hablando, este es un vértice, ¿no? El G es un vértice, ¿sí? Entonces, dada la raíz o cualquier vértice interno G de un árbol, los hijos de ese vértice son todos los vértices adyacentes a G y que están a un nivel de la raíz de G. ¿De acuerdo? Entonces, si tengo este vértice U, ¿cierto? Los hijos de U son todos los vértices que están a un nivel más abajo, ¿cierto? Que, pues claro, ¿no? Imagínense que esto fuese un árbol genealógico, ¿no? Y que aquí están, en este punto están papá y mamá, ¿no es cierto? Entonces, de papá y mamá nacieron los hijos, este hijo se casó con alguien más y tuvo 3 hijos más, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, los vértices hijo en un árbol enraizado son todos aquellos que se encuentran a un nivel inferior, ¿no es cierto? Que el vértice que es del padre en este caso, ¿no? Entonces, V es hijo de U, ¿sí? U es hijo del, a ver, U es el padre de V, claro, obviamente. V es el hijo, U es el padre de V y W. ¿De acuerdo? Y en este caso, V y W son hermanos, ¿no? Entonces, no es sencillo o si lo relacionan desde el punto de vista de la genealogía, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más nos dicen aquí? Si H es hijo de G, entonces G se llama el padre, ¿sí? Y dos vértices diferentes que son hijos de un mismo padre se llaman hermanos, ¿ok? Dados dos vértices diferentes, ¿sí? G y H, si G se encuentra en la única trayectoria entre H y la raíz, entonces G es un ancestro de H y H es un descendiente de G, ¿no? Entonces ya seguramente ya ven por dónde van los tiros, ¿no? U, ¿no es cierto? Es ancestro de V. U es ancestro de X también, ¿cierto? Tracemos la trayectoria de X hasta la raíz, ¿sí? ¿Cuál sería la trayectoria? Esta de aquí y esta lista de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los ancestros de X? Todos los vértices que están en la trayectoria hacia la raíz, ¿sí? Desde X. Entonces su padre es un ancestro, bueno, si le pudiésemos llamar su abuelo, también sería su ancestro, ¿sí? También se conoce como su ascendiente, ¿sí? ¿Cuáles son los ascendientes de X? ¿Sí? Todos los vértices que están en su trayectoria ascendente hacia la raíz, ¿sí? ¿Cuáles son los descendientes de U? ¿Sí? Lo mismo, ¿no? Todos los vértices que están en su trayectoria descendente, ¿no es cierto? Hacia el resto de vértices, ¿no? Entonces, descendientes de U, bien, V, W y todos los vértices que tenemos aquí y todos los que tenemos acá. ¿De acuerdo? No, ese detalle, ¿no? No es difícil, ¿sí? Si es que se acuerdan pues,
del árbol genealógico, ¿no? ¿Qué más? Otro concepto interesante en el tema de los árboles es el árbol binario, ¿no? El árbol binario, en este caso se describe a continuación, ¿no? El árbol binario es un árbol enraizado, es decir, un árbol que tiene una raíz, ¿sí? En el que todo padre tiene como máximo 2 hijos, ¿no? Entonces de ahí el nombre de binario, ¿de acuerdo? Cada hijo en un árbol binario se designa, se denota, diría yo, como hijo izquierdo y como hijo derecho, ¿de acuerdo? Obviamente, el que está a la izquierda, pues es del izquierdo y el otro es del derecho, ¿no? Esto no necesariamente debe tener un significado específico, ya dependerá del escenario que estemos describiendo con ese árbol. ¿Ok? ¿Qué más? Un árbol binario completo, ¿sí? Es aquel que tiene, o sea, aquel árbol binario que tiene exactamente 2 hijos. ¿De acuerdo? Entonces, un árbol binario puede tener máximo 2 hijos. ¿Sí? Un árbol binario completo tiene exactamente 2 hijos. ¿De acuerdo? Así tenemos un ejemplo acá. Este es un árbol binario, ¿no? No es un árbol binario completo porque este vértice no tiene exactamente 2 hijos, ¿sí? Al igual que este vértice de acá. Entonces todo este es un árbol binario y ya está. No es un binario completo. ¿Sí? ¿Qué otro concepto? Aquí está el hijo izquierdo de U y este es el hijo derecho de U. ¿Sí? ¿Qué más? Dado cualquier padre G en un árbol binario T, ¿sí? Si G tiene un hijo izquierdo, entonces el subárbol izquierdo de G es el árbol binario cuya raíz es el hijo izquierdo de G. ¿Sí? Entonces acá, ¿no? Si tengo un vértice W, ¿sí? El árbol izquierdo de W, ¿sí? Es aquel que surge del hijo izquierdo de W, es decir, de esto, ¿no? Entonces todo esto es el subárbol izquierdo de W, ¿sí? ¿De acuerdo? Y todo, digamos, toda la descendencia que surja del árbol derecho de W, ¿sí? Toda esa descendencia se conoce como subárbol derecho de W. ¿Ok? Ya está. ¿Qué más? Ya está, sí, esa es toda la definición que tenemos aquí. ¿Ok? Y aquí tenemos un teorema, ¿cierto? Que liga el número total de vértices de un árbol, ¿sí? ¿Sí? Con el número de vértices que tiene un padre y el número de vértices que no tienen padre. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en la raíz, ¿cuántos vértices? Aquí en este árbol, ¿cuántos vértices no tienen padre? En este árbol enraizado. ¿Sí? Solo uno, ¿no? La raíz. Vemos que esa es la característica del vértice raíz, ¿no? Que no tiene un padre. ¿Ok? Entonces, ya, ¿qué nos dice el teorema? Si K es un entero positivo T, ¿sí? Si K es un entero positivo y T es un árbol binario completo con K, ¿qué es un binario completo? Que es un árbol que tiene en donde sus vértices tienen exactamente 2 hijos, ¿cierto? Ya, nos dice, ¿qué nos dice? Si K es un entero positivo y T es un árbol binario completo con K vértices internos, entonces T tiene un total de 2K más un vértices, ¿sí? El árbol tiene un total de 2K, ¿sí? Más un vértices, y tiene K más un vértices terminales. ¿De acuerdo?
Entonces, demostremos esto, ¿sí? Rápidamente. ¿Ok? Entonces, el número total de vértices de T nos dice que es igual al número de vértices, ¿sí? Que tienen un padre, más el número de vértices que no tienen padre, ¿no? Entonces, de un grafo de este tipo, un árbol binario completo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el número de vértices que tienen padre? Si es que ya me está diciendo que el árbol binario completo tiene K vértices internos. ¿Sí? Ya, a ver, aquí qué nos falta. Déjenme pensar. Ya, ¿qué son vértices internos? ¿No? Eso nos faltó definir. ¿Sí? Los vértices internos son estos de aquí. ¿Sí? Bueno, quizás es más fácil identificar a los vértices terminales, ¿no? Los vértices terminales son aquellos que no tienen hijos, ¿sí? Estos son vértices terminales. ¿Ya? Al igual que estos de acá, vértices terminales. ¿De acuerdo? Terminales. ¿Ok? El resto de vértices que no son terminales se conocen como vértices internos. ¿De acuerdo? Sin tomar en cuenta a la raíz. ¿Ok? Son vértices internos. Entonces, el problema que nos plantea aquí habla de vértices internos y vértices terminales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice? El número total de vértices que tengo en el árbol binario sería el número de vértices de los que no tienen padre, perdón, de los que tienen padre, ¿sí? Más el número de vértices que no tienen padre, ¿no? Que tienen padre y que no tienen padre. Entonces, en el árbol enraizado, el único que no tiene padre es la raíz. ¿De acuerdo? Y aquí nos dice que tengo K vértices internos, ¿no? K vértices internos, que serían estos de aquí. Nos dice que tiene K vértices internos. Y como cada uno de esos vértices internos tiene dos hijos, ¿sí? Entonces, el número total de vértices, ¿no es cierto?, que tienen un padre sería 2K más 1. Bueno, y este es el 2K más 1 que nos plantea este teorema. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Nos dice también que ese árbol tiene K más 1 vértices terminales. Entonces, si quieren, anotémoslo para que no quede la duda. Cada vértice interno tiene dos hijos. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería mi ecuación A. ¿Ok? Ya, ¿cómo también puedo representar el número de vértices de T? ¿No? Número total de vértices de T. ¿Sí? Si es que quiero involucrar aquí a los vértices terminales, ¿sí? Es igual al, ¿qué sería? Número de vértices internos ¿sí? Todos, más el número de vértices terminales. Número de vértices terminales. ¿Ok? ¿Qué más tenemos aquí? Número de vértices internos, ya nos dijo aquí que son K, ¿no es cierto? El número total de vértices, ya calculamos arriba que es 2K más 1, ¿cierto? Y esto nos da más el número de vértices terminales, ¿no? Entonces de aquí puedo despejar el número de vértices terminales, ¿sí?
número de vértices terminales me da igual a 2K más 1 menos K, ¿no es cierto? 2K más 1 menos K. Y esto es igual a K más 1. ¿Ok? Entonces, asegúrense de tener en cuenta también este teorema para los ejercicios que puedan ir en el examen. ¿De acuerdo? A ver cómo vamos con el tiempo. Ya. ¿Qué más? Otra teorema. ¿Qué nos dice? Para todos los enteros h mayor o igual a 0, es decir, en enteros positivos más del 0, ¿sí? Si t es cualquier árbol binario, aquí deberíamos poner t mayúscula, ¿sí? Para representar al grafo t. Si t es cualquier árbol binario de altura h, ¿sí? Y t vértices terminales, ¿sí? Altura h, t vértices terminales, entonces, ¿qué nos dice? El número de vértices terminales es menor o igual que 2 a la altura del árbol. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, también si aplicamos el logaritmo a ambos lados de la inecuación, el base 2 de t es igual es menor o igual que h. ¿De acuerdo? Entonces, como decía, la demostración de este teorema es un poco más extensa, pero es importante que tengan en cuenta que basados en este teorema, ustedes podrían determinar si un grafo, si un árbol, ¿sí? Es factible o no. ¿Sí? Si un árbol que tiene determinadas características de altura y vértices terminales, es posible de ser construido, ¿no? Por ahí creo que tengo un ejercicio también que se plantea en este sentido, pero bueno, básicamente a ustedes se les puede dar, ¿no? La altura y el número de vértices terminales de un grafo, ¿sí? Y en base a esta una ecuación, ustedes podrían determinar si ese grafo, ¿sí? Es posible que sea un árbol binario. ¿De acuerdo? Si no se cumple la inecuación, pues evidentemente no sería posible, ¿no? Entonces imagínense que tuviésemos un árbol con altura 4, ¿no es cierto? Y con, qué sé yo, 40 vértices terminales, ¿no? A ver, t igual 40 vértices terminales. Verifico la inecuación, ¿sí? 40 debe ser menor o igual que 2 a la 4, ¿sí? 40 es menor o igual que 32. Esto es falso, por lo tanto, no se trata de un árbol binario, no es árbol binario. O no es posible, en todo caso, construir un árbol binario que tenga estas características, ¿no? Que tenga una altura de 4 y un número de terminales, o de vértices terminales tan elevado. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Aquí tenemos un dibujito representando pues un árbol enraizado. No sé por qué le puse aquí si este no es binario, ¿no? Este no es binario. Ahí debería ser binario. Ok, pero bueno. Y eso creo que es parte de la demostración. Y aquí tenemos el problema, ¿no? Existe un árbol binario que tiene una altura de 5 y 38 vértices terminales. Entonces ustedes ya saben que deberían aplicar
esta inecuación del teorema que acabamos de revisar para verificar si esa desigualdad se cumple y en este caso, pues, concluir si es que el árbol binario existe o no, ¿no? ¿Qué sería aquí? Altura, perdón, número de terminales, 38 es menor o igual que 2 elevado a la altura, bueno, quinta, ¿no? El mismo caso que teníamos en el ejemplo que planteé, ¿no? 38 no es menor o igual que 32, por lo tanto no existe un árbol binario que tenga esas características. ¿Sí? Y esto. Ok. Aquí viene un concepto que es súper utilizado, ahora sí que en un protocolo de redes de datos, ¿no? Este protocolo se llama Spanning Tree, ¿no? Si ustedes siguen redes o incluso telecomunicaciones, se van a acordar de esto. No sé si en la materia de redes LAN, ¿sí? O redes de área local, y creo que abordan este protocolo, ¿sí? ¿Qué significa árboles expandidos? Entonces, miren la aplicación de los grafos en este punto particularmente de los árboles, ¿cierto? Que llevan el nombre, que los protocolos importantes, ¿no? Que se utilizan en redes, ¿no es cierto? Llevan el nombre de árboles o estos protocolos de aprendizaje automático basados en bosques, ¿no? Random Forest, Spanning Tree, ¿no? Es porque la teoría de grafos, ¿sí? Es una teoría bastante común, bastante utilizada en distintos ámbitos, ¿no? En otras áreas, la verdad, no conozco. ¿Sí? No sé si seguramente en control eh, y en redes eléctricas pues, también tengan su aplicación, pero la verdad, sinceramente, no estoy muy al tanto, ¿no? ¿Qué más? Entonces, la base de este protocolo es lo que se comenta aquí, ¿no? El árbol expandido, ¿sí? Entonces, un árbol expandido, ¿sí? Que en este caso es parte de un grafo G, ¿sí? Un árbol expandido para un grafo G es un subgrafo de G, que digo, ¿no? ¿Sí? Que contiene cada vértice de G y es un árbol. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el grafo G y aquí tenemos, no sé cómo llamarle, panel entre de G, ¿sí? El árbol expandido de G. ¿De acuerdo? Este es el grafo G y este es el árbol expandido de G. ¿Ya? Entonces, el árbol expandido de G es un subgrafo de G. O sea, todos los vértices y las aristas que tiene este grafo, ¿sí? Existen también en el grafo G. ¿De acuerdo? Ok. Entonces nos dice que el árbol expandido que tengo aquí, este STG, es un subgrafo de G que contiene cada uno de los vértices de G, todos los vértices, ¿no? Si comparan todos los vértices que están en G, están aquí también. Pero no todas las aristas. ¿De acuerdo? Entonces, verifiquemos que es un árbol, ¿sí? Es un grafo conexo, porque todos los puntos están conectados entre sí, y además no contiene circuitos, ¿sí? Y ese es el detalle que le hace clave en una red interna de datos, ¿de acuerdo? Eh, ¿Cómo decirlo? A ver, si una red, imagínense que esto es una red de datos, ¿no? Imagínense que estas son computadoras que están conectadas entre sí. No simplifiquémoslo esto al máximo y supongamos que cada una de estas computadoras tiene un cable conectado de la forma en la que se describen las aristas, ¿no? Aquí hay una computadora en Minneapolis, Minneapolis que está conectada mediante un cable de red con una computadora en Chicago. Y esa misma computadora está conectada con San Luis y así sucesivamente. ¿Ya? O más fácil, imagínense que estas son computadoras dentro de un edificio, ¿no? Y que las oficinas les han llamado como las ciudades en Estados Unidos, ¿ya? Entonces, en redes hay un problema con esto, miren, con esto que acaban de observar.
que es un circuito. ¿Sí? Porque resulta que si hay varios, ¿cierto? Que si hay un circuito en una red, ¿sí? Es probable, ¿sí? No siempre pasa, pero es probable que un paquete de información que salió de San Luis, ¿sí? Y que quiera llegar a su destino, se quede, eh, digamos, infinitamente, ¿sí? Circulando, ¿sí? Por este circuito. Que va a San Louisville, Louisville le manda a Chicago, Chicago le manda a San Luis y así. ¿De acuerdo? Entonces, esto que en redes se conoce como bucle, ¿sí? Es indeseable. ¿De acuerdo? Porque pueden generar este tipo de tráfico, ¿sí? Y imagínense que no solamente se genera un paquete, sino varios, miles, cientos de miles. Imagínense que hay un atacante por ahí que está generando esto, y como hay un bucle, ¿sí? Entonces estas tres computadoras llegan a saturarse porque existe una gran cantidad de información que está circulando entre ellas, ¿no? Entonces, al menos en las redes internas, estos bucles son indeseables y hay que cortarlos, ¿no? Entonces, necesito un protocolo, ¿sí? Que se llama STP, ¿sí? Spanning Tree Protocol. Mire, protocolo de árboles expandidos, que nos estamos definiendo aquí. Existe un protocolo que lo que hace es escoger, ¿no es cierto?, de todas las aristas que tiene este grafo, de todas las conexiones que tiene esta red, aquellas que sean las más adecuadas, las óptimas, ¿de acuerdo? Y escoger solo aquellas que impidan la formación de un circuito, ¿no? Entonces, ¿qué nos está pidiendo el problema que estamos planteando? Que a partir de un grafo encontremos un árbol expandido. ¿Sí? Un grafo conexo, porque obviamente no quiero desconectar a ninguna de las computadoras que están en mi red, pero que además no contenga circuito, ¿sí? Que no contenga circuito. Y esa es la definición de árbol expandido, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya no tengo esos bucles, ¿no? Todas las computadoras pueden conectarse entre sí, ¿sí? Si quiero irme a Detroit, pues me voy de Minneapolis a Nashville, y de Nashville a través de Louisville a Detroit. Y así. Entonces todas se pueden conectar entre todas, pero ya no hay estos circuitos, estos bucles que en redes particularmente, en otro escenario podría ser hasta deseable que haya circuitos, pero en este escenario particular que describo, no son deseables. ¿De acuerdo? Entonces, aquí la definición de grafo, de árbol y particularmente de árbol extendido, ¿sí? Aplicada directamente a un problema concreto, ¿sí? Real y cotidiano, ¿no? Porque esto, cuando la gente que trabaje con redes, pues configurará el protocolo STP comúnmente si es que está administrando una red mediana, ¿no es cierto?, que tiene varios pisos, varias redes conectadas entre sí. Entonces tendrán que conectar, tendrán que eh, entender, bueno, ni siquiera entender, ¿no? Porque ahora los protocolos se configuran facilito en los equipos, ¿no? Pero sí es necesario un conocimiento básico del protocolo para que ustedes entiendan lo que están haciendo y que si hay un problema, pues sepan a lo mejor cuál es la raíz del problema, ¿no? En base a la comprensión de los conceptos que estamos describiendo aquí. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la definición de árbol expandido, ¿no? Es un grafo que es parte de otro grafo, un subgrafo de G, con la característica de que eliminamos los circuitos, ¿sí? Y sigue siendo conexo, ¿sí? Por lo tanto, lo que obtenemos es un árbol, ¿sí? Y la característica es que se conoce como árbol expandido de G, ¿ok? Eso con respecto a la definición de árbol expandido, espero que haya sido ilustrativa la explicación. ¿Ya? ¿Qué tenemos aquí? Características de árboles de expansión, ¿no? Cualquier grafo conexo tiene un árbol, tiene un árbol expandido, ¿no? O sea, cualquier grafo conexo que ustedes tengan frente a sí, ¿sí? Contiene un árbol expandido. ¿De acuerdo? Que es lo mismo que decir, cualquier red de datos o cualquier red vial que ustedes tengan frente a ustedes, ¿no es cierto? Que sea conexa, evidentemente, se le puede extraer un árbol expandido. ¿Ok?
¿Qué más? Otro detalle que no es tan evidente es este, ¿no? Cualesquiera dos árboles expandidos, ¿sí? Para un grafo, ¿sí? Dado, tiene el mismo número de aristas. ¿Ok? Bueno, también es un poco lógico, ¿no? Imagínense que de un mismo grafo, yo extraigo, ¿sí? De un mismo grafo, extraigo dos árboles expandidos diferentes. ¿No es cierto? Lo que nos dice aquí es que esos dos árboles expandidos diferentes del grafo G, ¿sí? Van a tener, obviamente, el mismo número de vértices, porque bueno, ya saben la definición de árbol expandido, ¿no es cierto? Que contiene todos los vértices del grafo G, ¿sí? Entonces, estos dos árboles expandidos del mismo grafo G van a tener el mismo número de aristas. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos comentar aquí? Pues nada más. Aquí tenemos una un grafo, ¿no es cierto?, que tiene algo más de información que el que ya vimos hace un momento, ¿no? ¿Sí? Ese grafo, aparte de las aristas, ¿sí? De los vértices, que son los puntos, o las ciudades, o los servidores que se conectan, ¿sí? Y aparte de las conexiones, ¿sí? Se observa una etiqueta, ¿no? Esta es una etiqueta, ¿sí? Que también se conoce como peso, ¿de acuerdo? Este peso, en este caso, la mayoría de ustedes acordará o convendrá conmigo en que se trata de distancia, ¿no? ¿Ok? Entonces, estos numeritos aquí representan la distancia que existe entre Minneapolis y Milwaukee. Si fuese una red de datos, esto podría representar la velocidad o el ancho de banda disponible en esta conexión, ¿sí? Eh, pero también puede representar otras cosas, ¿no? En el caso de redes de datos puede representar el tráfico que existe en esa red, ¿no es cierto? Si la conexión entre estas dos ciudades es antigua, a lo mejor no es a través de fibra óptica, sino a través de un enlace inalámbrico, entonces los enlaces inalámbricos a veces son un poco menos fiables, o simplemente no tiene mucha capacidad porque no se la ha actualizado en muchos años, ¿no? Entonces, ese numerito, esos pesos, esto se conoce también como, en inglés, ¿no? Los pesos o las ponderaciones que se les puede asignar a cada uno de estos enlaces, pues está de alguna manera descrita en ese grafo. ¿Ok? Eh, ok, avancemos. Y es justo lo que se comenta aquí, ¿no? Un grafo, bueno, la traducción está un poco mal, ¿sí? Lo que pasa es que no hay una palabra que describe exactamente lo que significa esto mismo, weighted. Eso sería en inglés. Weighted, no, weighted, sí, weighted graph o weighted tree. ¿Ok? Yo en vez de pesado le pondría ponderado. ¿Sí? Grafo ponderado. ¿Sí? Un grafo ponderado es un grafo en el que cada arista tiene un peso o una ponderación. ¿Ok? Que es un número real positivo asociado a ese vértice, ¿no? La suma de los pesos o de las ponderaciones de todas las aristas es el peso total del grafo, ¿sí? Es el peso total del grafo. Entonces, si esto es la distancia, ¿sí? Si esto es la distancia y yo quiero llegar de... pero está hablando del peso total del grafo, ¿no? Ya. Y si yo quiero obtener el peso total de este grafo, pues tendría que sumar todas estas distancias, ¿no? Si yo quisiera encontrar aquí un camino que me lleve de Minneapolis a Louisville, ¿no? El peso de esa ruta sería la suma de los pesos parciales de las aristas que conforman esa ruta. Es decir, 695 más 151. ¿No? Entonces, el peso de la ruta de Minneapolis a Louisville a través de Nashville sería esta, ¿no? La suma de estos dos pesos, o de esas ponderaciones, como quieran llamarlas. ¿Ok? ¿Qué más? Un árbol expandido mínimo,
¿sí? Para un grafo conexo, pesado o ponderado, es un árbol expandido que tiene el menor peso total posible, en comparación con otros árboles expandidos para ese grafo, ¿no? Entonces aquí partimos del hecho de que un grafo, como decíamos, puede tener varios árboles expandidos, ¿de acuerdo? Varios spanning trees, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el árbol expandido mínimo? Aquel que sumando sus pesos, los pesos de las aristas, eh, sea menor esa suma que la que se obtiene de cualquier otro árbol expandido. ¿De acuerdo? Recuerden aquí, no sé, un árbol puede ser este aquí, uno así, cualquier cosa, ¿no? Uno que tenga una forma así, el otro árbol que tiene otra forma para acá, no sé, ¿sí? Entonces, al sumar los pesos de las aristas, este me da, qué sé yo, 1000, y al sumar me da este 1500. Y acá tengo otro y al sumar me da 2000, ¿no? Entonces el árbol expandido mínimo es este, ¿no? Porque tiene el menor peso, ¿sí? O la ponderación menor, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante eso? Pues porque ya seguramente ya se darán cuenta, ¿no? Porque el árbol expandido mínimo seguramente nos permitirá optimizar recursos, porque las rutas a través de los vértices en ese árbol expandido mínimo serán más cortas, ¿sí? Nos me tomará menos tiempo y por lo tanto gastaré menos dinero en combustible, etc. ¿De acuerdo? Entonces, estos conceptos básicos que se comentan aquí, pues tienen mucha utilidad dependiendo de las aplicaciones que nosotros estemos utilizando, dependiendo del escenario, dependiendo del contexto, ¿no? Ahora, una cuestión de notación. Si G es un grafo ponderado, ¿sí? Y E es una arista de G, el grafo G, entonces esta es la forma en la que se denota el peso de E, ¿sí? O la ponderación de la arista E. Y esta es la forma en la que se denota el peso del grafo G. ¿De acuerdo? Entonces aquí, por ejemplo, en este grafo, el peso de la arista eh, que va de Minneapolis a San Luis es 600, justo es la que no hay. A Nashville sería. De Minneapolis a Nashville es 695. ¿Ok? Y el peso del grafo G, pues lo podría obtener sumando los pesos de todas las aristas de ese grafo. ¿De acuerdo? Ok. Listo. ¿Y qué más? Bueno, para terminar, eh, antes de comentar sobre este algoritmo, ¿sí? Déjeme agregar una nueva diapositiva. Permítame un segundito. Sí. A ver. Live. Maximizar y compartir. Listo. Entonces, algunas propiedades. Empecemos desde la asunción de que G es un árbol, ¿no? ¿Sí? A ver, un poco las propiedades. G es un árbol, ¿no? ¿Qué pasa si G es un árbol? Vale, eso tengo mucho. Y G no tiene circuitos. G es un árbol y no tiene circuitos. Entonces, ¿qué es G?
Perdón, no es un árbol, G es conexo. Claro, si es un árbol, evidentemente no tiene circuitos, ¿no? Si G es conexo y no tiene circuitos, ¿no? Esta es la definición de árbol. ¿De acuerdo? G conexo y no tiene circuitos. ¿Sí? Ahora, asumamos lo siguiente. Asumamos que G es un árbol. ¿Sí? Otra vez, no, porque debe ser árbol. Quiero decir conexo. Entero. Es conexo. Y G tiene circuitos. ¿Ya? Entonces, si G es conexo y tiene circuitos, entonces existe un circuito que vamos a llamar C1. ¿De acuerdo? Acuérdense de una de las propiedades que vimos, ¿no? G es conexo y G tiene un circuito. Si G', ¿sí? Que es subgrafo de G, así le vamos a llamar al subgrafo de G. ¿Sí? Si de G', que es subgrafo de G, elimino una arista del circuito C1, ¿cierto? Esto viene aquí. Entonces, G' sigue siendo conexo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Tengo un grafo que tiene un circuito, un grafo conexo que tiene un circuito. Si de ese circuito elimino una arista, el grafo sigue siendo conexo. ¿De acuerdo? Si ese subgrafo, G', no tiene circuitos, si ese subgrafo de G' no tiene circuitos, entonces se trata de un árbol expandido. Recuerden la definición de árbol expandido, ¿cierto? Es simplemente un árbol del grafo G que conecta todos los vértices del grafo. ¿Sí? Está un grafo de G, es decir, un G', ¿sí? Que contiene cada vértice de G y es un árbol. ¿Sí? Ya está. Y esta es la base del algoritmo de Kruskal. ¿Sí? El algoritmo de Kruskal nos permite, miren lo que observamos aquí, obtener un árbol expandido mínimo para G. ¿De acuerdo? Y es la base para el algoritmo Spanning Tree, que nosotros, que había comentado hace un momentito, ¿no? ¿Sí? Entonces, miren, este es un algoritmo que recibe como entrada un grafo G, ¿sí? Una red de datos, como la que vimos hace un momento, ¿sí? Con vértices y aristas que conectan esos vértices, ¿sí? Un grafo conexo, con pesado, ¿sí? Es decir, con ponderación, n vértices, donde n es un entero positivo. ¿De acuerdo? Y el objetivo de este algoritmo es de él obtener un árbol expandido mínimo. ¿Sí? Es decir, un grafo en el que no haya circuitos, ¿sí? Que es conexo y que además tenga
un peso mínimo. ¿Sí? Es decir, que la suma de los pesos de todas las aristas sea menor que la que se podría obtener con otro árbol expandido de ese mismo grafo G. ¿Sí? Entonces, leamos, ¿sí?, rápidamente qué consiste el algoritmo, ¿no? Recuerden que un algoritmo usualmente se representa de esta manera, ¿no? El nombre del algoritmo, ¿sí?, que seguramente será el del diseñador, el del creador, el del inventor del algoritmo, ¿sí? La entrada, que se referencia a los datos de entrada, ¿sí?, el cuerpo del algoritmo, y la salida, que en este caso va a ser el árbol expandido mínimo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Construye un subgrafo T de G que consista de todos los vértices de G con aristas agregadas en orden creciente de peso. En orden creciente de peso. O sea, nosotros vamos a construir el árbol, ¿no? Imagínense que aquí tenemos el grafo. Este es el grafo, vemos la red, ¿sí? Vamos a ver acá, vamos a ver acá. Entonces el algoritmo, y aquí están los pesos, ¿no? Todo el peso va a ser 10, no sé, va a ser 20, 30, me estoy inventando cualquier cosa, ¿no? Y así. Entonces el algoritmo de lo que nos empieza diciendo es que va a construir el árbol a partir de las aristas que tiene este grafo, ¿no? Entonces, qué sé yo, seguramente, y dice que va a escoger la arista en orden creciente de peso. Entonces, seguramente primero escogerá la de menor peso, ¿cierto? Entonces, escogerá la de 10, ¿no? Entonces, la primerita que se va a dibujar aquí. Y luego al árbol se irán agregando las otras aristas con la única condición de que se conecten todos los vértices, ¿sí? Que el grafo sea conexo, ¿sí? Y que no haya circuitos. Pues, que sea un árbol, ¿no? Entonces nos dice inicialice T para tener todos los vértices de G y sin aristas. ¿De acuerdo? Y luego sea E el conjunto de todas las aristas de G y sea M igual a 0. ¿No? Asignamos una variable auxiliar que va a ser igual a 0, ¿cierto? Porque seguramente luego la vamos a ir actualizando, ¿no? Ustedes en programación seguramente hicieron operaciones recursivas donde íbamos actualizando el valor de una variable iterativamente, ¿sí? Y claro, para la primera iteración, esta variable debía tener un valor inicial, ¿de acuerdo? Entonces tenemos el grafo G, sí, vamos a inicializar el árbol. ¿A qué se refiere con inicializar el árbol? ¿No? Probablemente, si esto lo estamos programando, ¿cierto?, utilizando algún lenguaje, inicializar T sería, por ejemplo, declarar la matriz de adyacencia donde voy a almacenar la información del árbol T. ¿De acuerdo? Sí, por ejemplo, declarar la matriz y el tamaño que voy a reservar para esa matriz. ¿Sí? ¿Qué más? Entonces luego nos dice que vamos a iterar esto mientras el valor de m sea menor que n menos 1. ¿Qué es n? N es el número de vértices, ¿sí? El número de vértices del grafo G, ¿sí? Entonces voy a contar de lo que acabo de ver desde 0, ¿sí?, hasta n menos 1. O sea, esto se va a repetir n veces. A ver, déjenme ver. Quizás hasta n menos 1, ¿no? M va a empezar en 0, ¿sí? 1, 2, hasta... me parece que se va a repetir n menos 1 veces, ¿no? Porque estoy empezando en 0 y aquí n menos 1 no está incluido porque es menor que, no menor igual. ¿Ok? Entonces, bueno, no nos interesa tanto esos detalles, no nos interesan tanto como lo que viene a continuación, ¿sí? Que es el centro del algoritmo, ¿no? Entonces, el centro del algoritmo nos dice, encuentre una arista en E de menor peso, ¿sí? Lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Entonces, de entre todas las aristas, ¿cuál es la que tiene el menor peso? Según lo que dibujé aquí, esta de aquí.
acuerdo? ¿Por qué empiezo construyendo el árbol expandido de este grafo G, escogiendo la arista o las aristas de menor peso? ¿Sí? Porque el objetivo es encontrar un árbol expandido mínimo, es decir, aquel que tenga eh, el peso menor, ¿sí? Es decir, el que al sumar todos los pesos de sus aristas me dé el número menor. ¿Ok? Entonces tiene sentido escoger primero las aristas de menor peso. ¿De acuerdo? Y luego me dice que elimine esa arista de E. ¿Sí? Entonces, acuérdense que E es el conjunto de todas las aristas de G. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es ir eliminando las aristas disponibles de G que voy escogiendo. ¿Ya? Y finalmente me dice que si la adición de E, ¿sí? Si la adición de la arista E al conjunto de aristas T que van a conformar el árbol expandido no produce un circuito, ¿sí? Entonces agregar esa arista al conjunto de aristas T e incrementar el valor de N. ¿De acuerdo? Entonces básicamente, ¿qué es lo que hace? Coge el grafo, ¿sí? Y del grafo va escogiendo la arista de menor peso. Al escoger la arista de menor peso, la elimina de aquí para luego no volver a escoger y la agrega al árbol expandido que estoy construyendo. T, solamente si es que esa nueva arista, al agregarla, no me agrega un circuito, ¿no? Entonces agrego 10, luego digamos que 10 va a ser la 20 de acá, ¿no es cierto? Digamos que esta de aquí vale 25, ¿no es cierto? Entonces luego de agregar 10, agregaría 20 y luego me tocaría agregar 25. Bueno, eliminé 10, eliminé 20 y ahora me tocaría agregar la de 25, porque es la siguiente en peso. Pero resulta que si yo agrego 25, ¿sí? Al árbol expandido T, lo que estoy haciendo es construir un circuito, ¿sí? Entonces, como el árbol expandido T no puede tener circuitos, entonces esa arista no la puedo agregar. La elimino del grafo G porque ya la analicé, pero no la puedo agregar al árbol expandido T porque me agregaría un circuito. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la clave, ¿no? Simplemente cojo el grafo, escojo la arista de menor peso, la elimino del grafo G y la incluyo en mi árbol que estoy construyendo, el árbol expandido T. ¿Sí? Y eso iterativamente. Luego cojo, como ya eliminé la 10, la siguiente menos pesada es esta de acá. No me agrego un circuito, perfecto, la agrego. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta cubrir todas las aristas del grafo. ¿De acuerdo? ¿Alguna inquietud al respecto? Recuerden que esto lo tiene que hacer la computadora utilizando matrices. O sea, a la computadora no le van a pasar este grafo, ¿cierto? Entonces, la computadora tiene que pasarle la matriz de adyacencia, ¿no? Entonces, la matriz de adyacencias correspondiente al grafo G sería esta, que ya sería súper fácil llenarla porque ya saben, ¿no? La matriz de adyacencia lo que hace no es más que indicar, ¿no es cierto?, cuál es la cantidad de aristas que hay entre el vértice 1 y el vértice 1, entre el vértice 1 y el vértice 2, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, contiene toda la información. Ahora, el problema es también registrar el peso de cada una de estas aristas. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente en la matriz de adyacencias no la podríamos poner, ¿no? Entonces necesitaríamos seguramente otro esquema para organizar los pesos, ¿cierto? Quizás, a ver, déjenme pensar. Quizás sí me podría servir la misma matriz de adyacencias, pero en vez de poner el número de vértices que hay, el número de aristas que hay entre los vértices, tendría que poner el peso, ¿no es cierto? Entonces imagínense que este es el vértice 1. Perdón que le haga tan chiquito, pero ya no me queda espacio. Por ejemplo, entre vértice 1 y vértice 2, el peso sería 40, ¿no?
Entonces, esta sería una forma de representar las ponderaciones o los pesos de las aristas en forma matricial, ¿no? Por ejemplo, entre el vértice 1 y vértice 3, vértice 1 y vértice 3 tendría 30, ¿de acuerdo? Entonces, la computadora o su programa que implemente este algoritmo que vemos aquí tendría que trabajar con matrices, ¿no? Porque no habría otra forma de que entienda el programa la representación gráfica que estamos haciendo aquí. ¿De acuerdo? Y, ¿qué más? Eso. Eso sería, hasta aquí iría la prueba, hasta aquí iría el examen. Recuerden que el examen es acumulativo, entonces, sin embargo, habrá más preguntas de este segundo bimestre, unas poquitas del primero, ¿sí? De los temas más importantes. Digamos que un 80% iría de este segundo bimestre y un 15 o 20% del anterior. ¿De acuerdo? La pregunta, el examen es básicamente, tiene básicamente la misma estructura de los que ya han rendido, ¿sí? Son preguntas de opción múltiple, algunas que permiten una respuesta numérica, y básicamente eso, ¿no? Entonces, simplemente sigan las mismas recomendaciones que les he dado hasta aquí para responder esas preguntas y no deberían tener ningún problema, ¿no? Hoy, más en la tarde, les subiré el primer deber, ¿sí? Que tienen que entregar hasta la siguiente semana, ¿ok? Y la siguiente subiré el segundo para que entreguen a sí mismo en una semana después de eso, ¿de acuerdo? En la clase de la siguiente semana, pues probablemente hagamos un bosquejo muy breve de lo que es el algoritmo o el protocolo STP, ¿no? Que al igual que el protocolo, que el algoritmo de Kruskal nos permite encontrar un árbol expandido mínimo, ¿no? Y ya saben que esto tiene una aplicación directa al menos en lo que tiene que ver con redes de datos, ¿no? No sé si tienen alguna inquietud, algún comentario, alguna duda. Sobre esto, sobre la prueba. Nada. Marco. Buenas tardes, Inge. Disculpe, yo de la primera prueba le escribí al correo y no sé si le corrigió porque en el aula no me, no me refleja el cambio. Ah, ya, sobre una pregunta que que tenía mala respuesta. Sí, Sí te contesté, ¿verdad? Indicándote que sí hice el cambio. sí, pero no me refleja en el No aula. se refleja el cambio. Ok. Mándame otro correíto como respuesta a esa misma cadena para revisarlo, ¿ya? Ya ahí. Por favor. Sí, porque eso de teoría ya corregí, pero a lo mejor falta aplastar el botón. Hay un botoncito para mandar a recalificar y que se tome en cuenta la nueva respuesta. Ok. Listo. Listo, chicos. Entonces nos vemos la siguiente semana para el examen. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego, Inge, gracias. Gracias, Inge, hasta Hasta luego. luego. Nos vemos.